Buenas noches, Dios les bendiga. Queremos aprovechar para compartir con ustedes un mensaje que es muy importante. Un mensaje que de hecho se está llevando en varias partes del mundo. Un mensaje que Cristo dejó como mandamiento y que todo creyente, o que se dice creyente, o creer en Cristo, debe predicar, porque es un mandamiento que viene en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no para ser salvo, sino porque Cristo lo dejó como mandamiento. Y fíjate, algo tan importante, en Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la gente que muera un día, que todos muramos un día. Bueno, y eso es algo, no es algo raro, porque todos sabemos que un día moriremos. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte iremos a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo, según Isaías 6:3. Un Dios que según Salmo 7:11 es justo y que está airado contra el pecador todos los días. ¿Sabes algo? Hoy en este momento, en este tren, hay personas que odian a Dios y lo saben. O se burlan de todo lo que tenga que ver con Dios y lo saben. Pero hay quienes creen que el burlarse de Dios los va a librar de ir delante de Dios. O hay otros que creen que el negar la existencia de Dios los va a librar de ir delante de Dios a un juicio. Pero creer que negar la existencia de Dios me va a librar de ir delante de Dios después de la muerte es como creer que estoy parado en el periférico, en medio del periférico, y yo decir que no creo que el tráiler que viene a toda velocidad delante de mí me vaya a hacer pomada. Es lo mismo. Creer que si me pongo en las vías del tren y que no me va a matar, es lo mismo que creer que borrar de mi mente que hay un Dios me va a librar de ir delante de ese Dios. O sea que es ilógico tratar de evadir una verdad. Y probablemente algunos dirán, bueno, esa es tu verdad. No, Cristo dijo, yo soy la verdad. Y también la palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, esa es la mala noticia. Hemos quebrantado toda la ley de Dios, desde el primero hasta el mandamiento 600. Todos hemos quebrantado los mandamientos. ¿Por qué digo que hasta el mandamiento 600? Porque en la palabra de Dios hay un promedio de 600 mandamientos, pero únicamente sabemos o nos han hablado de 10 mandamientos. Pero hemos quebrantado todos. ¿Sabes algo? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados, pero el que nos une o nos vuelve a Dios es Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, dejó su trono, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás le hizo mal a nadie. Pero ¿sabes algo? Algo que todos hemos visto en las películas es que Cristo fue azotado, fue golpeado muy feo, pero Él no le tenía miedo a eso. Él le tenía terror, tanto terror que sudó como gotas de sangre, y le tenía terror a que iba a recibir la ira de su propio Padre. Un castigo que tú mereces recibir en el infierno, pero por la eternidad. ¿Quién? Niños, adultos, ancianos. La Biblia dice que tanto chicos como grandes darán cuentas e irán al juicio delante de Dios. Tanto chicos como grandes tienen una conciencia, y el significado de esta palabra, conciencia, es con conocimiento. Todos tenemos el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El problema es que algunos tratan de cauterizar su conciencia y se aferran a una necedad, diciendo, no creo que hay Dios, o esto no creo que esté mal, o creo que la mentira blanca no es tan mala.
cuando la Biblia a la mentira le llama pecado, no dice blanca o negra. El pecado es pecado y el pecado se paga en el infierno. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo fue aplastado, fue triturado, fue desfigurado y dice que no tenía forma de humano, sino tenía forma de un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario. ¿Todo por qué? Por amor a pecadores que probablemente, él sabía que iban a ser malagradecidos, no iban a tomar en cuenta su sacrificio, que para el humano pecador iba a ser más importante su trabajo, su esposa, sus hijos, y algunos dirán, pero ¿qué tiene de malo eso? Bueno, cuando pones por encima de Dios cualquier otra cosa, eso es tomado por ti y por Dios como si ese fuera tu Dios. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? O algunos dirán, bueno, pues qué egocéntrico. ¿Sabes por qué? Es lo único que deberías de hacer. Porque hoy estás respirando un aire que no es tuyo y que no mereces. Hoy mismo deberías estar muerto igual que yo. Porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer con el pecador? Algo que probablemente nunca has escuchado. Y lo único que nos han enseñado es que Dios es amor. Lo único que me dijeron de niño a mí es que si te portas mal, Dios se pone triste. ¿Sabes algo? Dios no se pone triste. Lo que Dios quiere hacer con el pecador, según Salmo 7:11, es matarlo porque Él es justo, enviarlo al infierno por la eternidad. Pero eso a algunos les sorprende y dicen, pues no, Dios no es así, porque nunca leen su Biblia probablemente. Pero la palabra de Dios dice que Dios es un juez justo y que Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios aborrece tanto el pecado? En que mató a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo no fue forzado, no fue llevado a fuerzas a la muerte. El Hijo aceptó el morir por pecadores, porque Dios demandaba una ofrenda limpia, pura, una ofrenda sin mancha, perfecta. Y el único perfecto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, después de haber sido molido, triturado, desfigurado, colgado en la cruz del Calvario, estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo, creo que muchos no lo han escuchado, pero en películas todos los hemos escuchado, pero el significado es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado para no desampararte a ti. Cuando vayas delante de Dios al juicio, cuando vayas delante del trono de Cristo a ser juzgado, Él fue desamparado. ¿Y sabes algo? Es muy triste que algunos confíen más en su dinero, en su mucho conocimiento o en sus muchos libros que han leído, creyendo que eso va a hacer cambiar de opinión a Dios. O decir, bueno, yo he leído muchos libros, ok, no importa, no es malo, está bien. Pero el hombre se puede equivocar muchas veces. El corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Tu vista te puede engañar. De aquí a allá puedes creer que eso es una moto cuando es un bochito. La vista engaña. Y probablemente te suene algo tonto, pero ¿sabes algo? En el único que tienes que poner tu confianza solamente es en Cristo. Es el único que te puede librar de la ira venidera en el infierno, la ira de Dios. Y la palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No dice Dios es amor, nada más. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios aborrece el pecado y a todo aquel que practica el pecado. Y por eso es que murió Cristo por pecadores, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Después de haber dicho Él, ¿por qué me has desamparado? Dijo, consumado es. Y estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. De hecho, Él decidió cuándo morir.
Él decidió cuándo morir. Murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados, el peor que hayas cometido. Y no te conozco, pero probablemente, como yo, has de tener un pecado que te avergüenza que otros conozcan. Un pecado que no quieres que sepa tu vecino, probablemente tu esposa, o probablemente esposa, no quieres que tu marido sepa ese pecado que te avergüenza que hiciste. Pero ¿sabes algo? Cristo lo sabe, Dios lo sabe, y Cristo murió por ese pecado en la cruz del Calvario. Por cada uno de tus pecados, Cristo fue culpado en la cruz del Calvario como si Él los hubiera cometido, cuando Él nunca cometió pecado. Pero Cristo es el sustituto del pecador. Él carga tu pecado sobre sí. Él es castigado en tu lugar, para que lo único que tú tengas que hacer es creer en Cristo. Y si mueres, vayas a la presencia de Dios, al juicio, y no seas juzgado y lanzado al infierno, sino juzgado para salvación. La palabra de Dios dice que hay una segunda muerte, y la segunda muerte es el infierno eterno. Pero Cristo pagó el infierno de todo aquel que crea en Él. El que no cree, dice la Biblia, que ya era condenado. Viene en Juan 3:16 en adelante. Y para que lo entiendas mejor, fíjate, es Juan capítulo 3, el 16 en adelante. Pero estaría muy bien que leyeras el capítulo completo. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Si hoy en día estás muy aferrado a tu necedad y dices: no creo en Dios, no me interesa nada lo que tenga que ver con Dios, o es porque aún no es el tiempo de Dios, pero no hay excusa, o otra, es porque estás practicando probablemente fornicación, probablemente estás engañando a tu esposa, o estás robando en tu trabajo, o estás haciendo algo que no quieres dejar. Por eso hay quienes aman más su pecado, que desean no ir a Jesús, porque no quieren dejar su pecado. Me ha pasado a mí que he invitado a personas en la calle y me dicen: es que me van a prohibir tomar, me van a prohibir ir a fiestas. Desde cuando nosotros llegamos a la iglesia nunca nos han prohibido nada, pero ¿sabes algo? La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Ahora quiere decir, ahora en Cristo, todas son nuevas. El que hace la obra en una persona y la hace nueva y le cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, es el Espíritu Santo. Cree en Cristo, porque el día de tu muerte puede ser hoy, en la noche, no sabemos. Pero el problema no es cómo mueras, dónde mueras, a qué horas mueras. El problema es a dónde irás después de la muerte. Sabemos que después de la muerte irás a un cajón, serás enterrado, ahí queda el cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que después de la muerte todos iremos delante de Dios y seremos juzgados. Confía, cree en Cristo verdaderamente, no de labios para afuera, sino verdaderamente, no hipócritamente, porque el hipócrita creerá que cree en Dios, pero se irá al infierno creyendo que creía cuando estaba engañado, porque vivía una vida de hipocresía. Cree verdaderamente en Cristo y verdaderamente Él murió por tus pecados. Dios te bendiga.